Hola, mi Gaby, ¿cómo estás? Hola, Carmela, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy feliz de tenerte aquí. Bienvenida a mi cuenta del Plan del Amor, donde, bueno, aprovecho la oportunidad para entrevistar a personas que siempre tienen algo importante, interesante que aportarnos. Y en este caso, pues, Gaby, te invité a ti porque una de las cosas que me llama mucho, pero primero quiero que te presentes. ¿Quién eres, Gaby? Bueno, primero que nada, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Te tengo un aprecio increíble y me encanta tanto tu misión que de verdad es un honor estar aquí contigo y compartir un pedacito de mi historia. Bueno, como mencionaste, mi nombre es Gaby y soy terapeuta, life coach católico y tengo empresa de peregrinación también para el Camino de Santiago. Ay, Gaby, bueno, entre otras cosas fue por eso que te invité, porque siempre me ha llamado la atención hacer el Camino de Santiago. Pero Ujú. la verdad es que me llama mucho la atención, pero no sé ni de qué se trata, qué podemos vivir ahí. Entonces, bueno, quiero aprovechar este espacio para que nos cuentes sobre el Camino de Santiago. Muchísimas gracias. Sí, es interesantísimo. A mí me encanta hablar del Camino de Santiago porque va muy ligado a cómo yo encontré mi propósito. Entonces, te cuento un poquito cómo yo empecé a conocer del camino y así te cuento qué es el camino después. Eh, Perfecto. Básicamente, cuando yo tenía como 28 años, empecé a escuchar mucho el Camino de Santiago en la misa o en de sacerdotes. Yo dije, pero ¿qué es esto? Y en ese momento se empezó a popularizar mucho las películas del Camino de Santiago. De hecho, The Way, una de las películas que está en Netflix y en Amazon Prime, em, me empezó a llamar mucho la atención. En ese momento yo aquí estaba en Estados Unidos y no podía salir del país. Entonces yo siempre le decía a Dios, pero yo quiero salir, o sea, yo quisiera hacer esto, pero esto es literalmente en España y yo no puedo, o sea, era como un sueño que no iba a ser para mí, o sea, en ese momento yo así lo sentía. Entonces, poquito a poquito, yo le fui a pedir a Dios, porque es que me estás poniendo esto en el corazón, o sea, me llama la atención esta aventura de caminar en España de pueblito en pueblito a llegar a la Catedral de Santiago. Entonces, poquito a poquito se fue incrementando en mi corazón hasta que empecé a sentirlo muy fuerte. Yo le decía, pero ¿cómo? O sea, Dios, tendría que renunciar a todo, hasta mi proceso de residencia y no poder regresar. Y entonces yo le decía, no, si esto de verdad me estás pidiendo, me lo tienes que confirmar y me lo tienes que confirmar porque estaría dejando todo. Para no hacerte como muy larga la historia, te cuento que me dio la crisis de los 30. Para esto ya habían pasado 2 años. Empiezo, o sea, voy a tener 30 años. Yo dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? En ese momento, a mí me gusta mucho el negocio, tengo empresas, o sea, soy empresaria católica. Entonces, para mí eso me apasionaba mucho, pero no me llenaba, o sea, entonces, en ese momento vengo yo y digo yo, bueno, Dios, en tus manos, o sea, ¿qué es lo que tú me estás llamando a una aventura que es dejar control, que mi feminidad dañada, yo tenía mucho control? Entonces, me estás pidiendo algo que deje el control completamente, pero bueno, voy a tener que empezar a confiar. Entonces, empecé a pedirle, pues, que me confirmara. Y fue muy chistoso porque entonces una vez yo le dije a Dios, Jesús, te voy a pedir algo. Estoy dejando tanto, 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 tanto que necesito una señal muy clara. Si tú quieres que yo deje todo, necesito un pasaje a España de $275. O sea, así tal cual. Coma 75 céntimos. Exacto. O sea, yo dije, aquí vamos con todo porque estoy dejando todito, hasta la posibilidad de regresar a Estados Unidos. Entonces yo le dije, bueno, perfectísimo, vamos con todo. Pasó unas 2, 3 semanas y en la misa, una vez
en misa de domingo, voy con un amigo y el sacerdote empieza a hablar del Camino de Santiago. Entonces mi amigo solo me toca el hombro y me dice: "Gaby, hoy tenés que buscar tu pasaje". Y entonces Mm. yo digo: "Bueno, perfectísimo", dije yo, para esto era en agosto, ¿cierto? Yo cumplía 30 el 2 de octubre. Okey. Entonces yo dije: "Diosito, si tú querés que yo me vaya, yo me voy en mi cumpleaños. Así que esta noche yo voy a buscar mi pasaje". Resulta que voy a la casa, busco el pasaje, obviamente hago una oración y todo, y el pasaje, había un pasaje a $2.74. No puede ser, Gaby. Mm, ¿Y lo exacto. compraste inmediatamente? Lo compré inmediatamente para salir el 2 de octubre en mi cumpleaños. Entonces yo le dije a Dios, o sea, pero no, para todo esto yo estaba, o sea, Gaby, qué completamente abandono, qué fe, qué y fuerte tuvo que haber sido ese deseo para tú tener esa fortaleza de abandonarte por completo a eso, o sea, tener la certeza que realmente venía de Dios y no venía de ti. totalmente. La Entonces, verdad, y compraste fue el fue súper difícil, o sea, te digo que fue o sea, yo le pedí esa señal tan específica, porque a mí me costaba demasiado, o sea, demasiado. Entonces, que ya va, Gaby, como inmigrante, o sea, soy testigo de lo importante que es para nosotros y todo lo que cuesta llegar a un proceso de residencia. Y es algo que lo cuidamos, pero muchísimo. ujú, exa Entonces, y eso creo yo que es, o sea, que en mis manos yo estaba haciendo todo lo que yo creía que humanamente tenía que hacer. claro. Entonces, cuando Dios me pide que le deje a Él hacer lo sobrenatural, yo le digo: "Pero, oh, no, no, ven acá, si yo estoy tratando". Entonces, Diosito, esa como en mi corazón estaba como eso de: "Deja ir, deja ir". Bueno, el 2 de octubre, en mi cumpleaños, para mis 30 agarro un one way ticket, me voy y sin vuelta. O sea, dejé pagado aquí todo, o sea, literal, yo dije: "No sé cuándo regreso", o sea, entonces me voy y hago el Camino de Santiago, pero el más largo, o sea, el de 30 días, o 30 a 35 días, dependiendo de cuándo camines. Pero ¿cuántos Ojo, caminos hay para Santiago? bueno, hay varias rutas al Camino de Santiago. Está la francés, está el O portugués y hay varias rutas, pero el más conocido es el francés. okey, Entonces, tú para poder caminar hacia Santiago puedes hacer uno de 2 semanas, que es el que más la gente hace más. Pero también está el más largo, que es el francés, que empiezas en Francia y okey, tienes que caminar los Pirineos y todo. Pues okey, esta niña no se había dado cuenta que era tanta caminata la que había que hacer y se fue. Y lo más chistoso es que yo había empacado en esa maleta porque pues caminas con lo que puedes, o sea, nada más. Yo había empacado tanto en ese backpack que porque yo no sabía, o sea, me preparé, pero yo no solo me preparé, sino que yo empecé a pensar todas las cosas que podían pasar. Yo había empacado que curitas, que son band-aids para mí, em, que calcetines extra, que esto, un montón de cosas extra, porque dije, yo soy la que me voy a ayudar en el camino en caso de que me pase algo, ¿cierto? O sea, hasta ahí claro, ese control, ¿no? Entonces viene y, pasó el hecho de que me fui, llegué, y el primer día, Dios me dio la primera lección de amor, siempre digo yo, que al empezar a caminar, mi maleta iba, pues, mi backpack iba muy pesada. O sea, de verdad, a mí los Pirineos, gracias a Dios, había un camioncito arriba con, bananos y cosas de azúcar, porque si no, a mí me hubiera dado algo ahí, porque yo no iba preparada. O sea, yo me preparé para todo lo que yo pensaba, pero se me olvidó que durante el camino de que yo no sabía nada, Dios se iba a encargar de las cosas que yo necesitaba. Entonces, fue impresionante porque ese día,
gracias a Dios, yo no desayuné, yo dije: "No, yo voy a caminar", así, se me bajó el azúcar, o sea, fue bien fuerte para mí, pero necesitaba eso para yo poder dejarle el control a Dios. Gaby, Yo en ese ¿y momento no lo sabía, tú te fuiste con una agencia o te fuiste tú sola? fui sola. ¿Y Esa era otra de las tú entrenaste antes de irte o no? no, no necesitas entrenar, o sea, debes Okey, tienes que tener condición de que puedes caminar y todo eso, pero tú vas a tu propio ritmo, o sea, no en okey. sí entrené en el sentido de que estaba caminando de 1 a 2 horas diarias antes de irme por 2 meses, em, pero me fui sola. O sea, esa era otra de las cosas que sentía que Dios me estaba pidiendo, y yo le estaba poniendo mucho pero, porque yo le decía: "Pero, ¿por qué sola? Yo quiero ir con alguien". En ese momento, para mí, yo tenía como también el ídolo de casarme, o sea, y no en la manera saludable como lo tengo ahora, pero estaba eso como en enojo con Dios de por qué tengo que ir sola. Mm, Entonces, eso también Diosito me dijo, porque yo voy contigo, o sea, no vas sola. Entonces, te quiero llevar en la aventura de tu vida, pero conmigo primero. Entonces, em, pasa ese el primer día, o sea, Carmela, yo te digo, yo ese llegué al hostal después de haber caminado aproximadamente 32 kilómetros, porque en el camino largo tú caminas 800 a 830 kilómetros, dependiendo de dónde empieces. Entonces, el primer día llegué yo al hostal y mira, saqué plancha de mi bolsón. Yo llevaba plancha, papel, yo llevaba pintura, o sea, yo iba como que si yo no tú digna. yo iba ajá, iba a caminar, pero digna, dirían por ahí. Pues, te juro. Y entonces, mira, Diosito me decía: "Pero es que no necesitas todo esto, o sea, qué peso tan grande el que estás llevando y cargando por algo que no necesitas". Entonces, mira, yo ese hostal, yo ahí dejé de todo, y traté de que mi mochila fuera menos. Y obviamente después yo pude analizar de decir, lo mismo es en la vida, que tanto a veces empacamos o queremos seguir cargando cuando Dios nos pide eso no es necesario. Para donde vas ahorita no es necesario. Para mi camino en ese momento, una plancha de pelo no era necesaria. Entonces Diosito fue como Purificando puri- tu purificando mi sí. corazón. Ujú, Y en el camino es espectacular porque vas conociendo gente de todos lados. Conocí gente de Alemania, de Croacia, de Roma, caminé. Un regalo muy lindo que Dios me dio es que yo nunca caminé sola, sola. Siempre ujú. alguien se me unía, siempre conocía a alguien, siempre alguien me decía: "Mire, ¿quieres caminar?", ta, ta, ta. Excepto en los momentos, y por eso te digo, Dios es muy especial con el camino de cada uno de la sanación, porque cuando yo necesitaba purificar mi corazón con Él, eran los únicos momentos que yo caminé sola. Donde yo pude literal llorar, yo podía casi que gritar porque es en bosques, o sea, tú vas siguiendo simplemente una ruta que te vas guiando por las señales que hay una flecha amarilla que tú vas siguiendo. Entonces, tú decides caminar cierta cantidad de kilómetros al día para llegar al siguiente lugar donde te vas a Mm, quedar. okey, okey. Entonces, no es que sea algo que todos tienen que hacer la misma cantidad de kilómetros diarios, pero sí es necesario, pues, tener cierta idea, para Tener que como no un te quede plan. exacto, exacto. Un plan con la flexibilidad Ujú. de que puede cambiar. Okey, okey. Entonces, pues, empecé a caminar y todo, y mira, cómo Dios poco a poco usa el camino, y por eso a mí el camino me fascina, porque de verdad es como la vida, pero una lección de vida en un mes para mí, ¿no? Yo tenía, básicamente cierta cantidad de dinero en efectivo, porque por seguridad, obviamente iba mujer, voy sola, tenía cierta cantidad de efectivo. Y el resto yo llevaba tarjeta de débito porque yo dije, bueno, o sea, yo puedo proveer por mí. O sea,
aquí tú empiezas a ver mis heridas. Entonces, vengo yo y le digo a Dios: "Bueno, perfectísimo, vamos caminando con todo". En los primeros meses, en los primeros kilómetros del camino, los primeros pueblitos no aceptan tarjeta, generalmente son con cash. Entonces, yo para esto no lo sabía en ese momento, pues yo, pero como yo llevaba, yo estaba bien y si no iba a sacar al cajero, ¿no? Ya cuando me quedaban como aproximadamente 25 euros, yo dije, bueno, voy a ir a sacar más dinero al ATM. Bueno, pues pongo mi tarjeta, pongo mi PIN errado. Yo dije, ¿cómo así? Vuelvo a poner mi PIN errado. Tercera vez, me bloquean la tarjeta. Ay. Correcto. Mira, internamente en mis posibilidades, yo dije, ¿qué voy a hacer? Si no aceptan tarjetas de crédito, no aceptan, o sea, solo aceptan efectivo y yo no tengo ni para el efectivo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces llamo al banco y me dicen: "No, tiene que venir en persona". Yo le digo, obviamente en mis adentros yo no sé ni siquiera si puedo regresar y usted me está pidiendo que, o sea, por favor, ayúdeme. Entonces, le digo yo: "Bueno, ¿sabes qué? Hagamos algo. Diosito, tú me invitaste a esto. Si tú me estás invitando, tú te encargas de los detalles. Yo tengo 15 euros, 15, 20 que me quedaban. Me voy a sentar a comer mi cena y me voy a tomar hasta mi vino, porque yo me la voy a gozar, o sea, no sé si qué voy a comer mañana, pero yo Pero aquí voy hoy lo con todo. acompaño con un buen vino. Exacto, yo aquí con todo. Mira, Carmela, yo es que yo no te voy a mentir, o sea, literal, yo sentada, cenando, disfrutando mi cena, llegan más peregrinos, porque, pues, generalmente es eso, se unen, conoces, te cuentas de que: "Ay, ¿por qué estás haciendo el camino?". Y en eso estamos hablando, y una señora siento que solo me tocan el hombro. Y yo, pues, obviamente saludo, porque yo pensé que se iban a sentar a la par mía, y me dice: "Ay, ¿cómo estás?". Yo: "Bien, bien, bien". Me dice, me da la mano y me deja algo en la mano, y me dice: "Esto es para ti". Ay, no, Y Gaby. yo y entonces yo le digo yo: "Pero gracias", le dije yo, cuando voy viendo, eran 50 euros. Gaby, Ujú, Gaby. ujú. Y entonces vengo yo y le digo: "No", o sea, obviamente yo me pongo a llorar emocionalmente porque, pues, para mí era O una sea, respuesta de Dios, o sea, eso no era, la señora la utilizó, pero de aquí a cómo ella iba a saber, yo no había dicho nada. Es más, yo lo que pensé en mis adentros es, ahorita que todos estamos sentados, yo voy a pagar la cuenta con algo para que me den cash y o sea, ver si yo les puedo mandar transfer, o sea, yo empecé a maquinar cómo podía hacerlo yo sin entender que Dios tenía el control de todo. el control de todo y los deseos de mi corazón, y que me quería consentir como la hija de sus ojos que soy. Entonces, no te voy a dejar, o sea, de verdad es que para mí, por eso te digo, el camino es muy, muy especial, porque Dios va proveyendo. Esos 50 euros me alcanzaron hasta el pueblito que empezaron a aceptar tarjetas de crédito. Ay, no, Gaby. Entonces, poquito a poquito yo iba, o sea, y Diosito me decía, es que en adentro decía, es que así es como quiero que tú vivas, que sea yo el que provea por ti. Y así, mira, o sea, te puedo contar historia tras historia en este camino de que él iba poniendo las cosas que yo necesitaba en ese momento. O sea, ese camino para él y para mí era la invitación que él tenía de conquistar mi corazón. Entonces, poquito a poquito él iba conquistándolo, así puntual también íbamos caminando con unas amigas que había conocido de aquí de Estados Unidos y a una de ellas se le rompe la sandalia. Entonces, pues uno dice, bueno, le vamos a pegar la sandalia porque tú vas caminando y obviamente los zapatos son muy importantes, o sea, el, el comfort de caminar es importante porque si no, sí duele bastante, o sea, entonces, le pegamos la sandalia y, pues, hicimos un buen trabajo. No soy zapatera, pero la verdad es que nos quedó bastante bien. Y entonces íbamos caminando cuando en eso, en mi corazón empecé, es que yo quiero rezar el rosario, yo no he rezado el rosario, o sea,
Y yo decía le decía a Dios: "Pero no lo quiero hacer sola, o sea, de verdad, yo estoy cansada de hacer las cosas sola". Y entonces pasa una señora y la veo colgado, o sea, tenía colgando el rosario porque ella lo estaba haciendo. Y entonces yo digo: "Ah, ve, ahí va la señora con la que quiero rezar el rosario". Entonces, mira, sin dejar, o sea, así literal, enfrente mío se para y en eso se da la vuelta y dice: "Algo me dice que les tengo que dar mis sandalias". Saca de sus mochilas sus sandalias y son exactamente la talla de tu de la amiga. señora, de mi amiga que estaba con la sandalia rota. Ay, Y no, no, o Gaby. sea, así tal cual. Y mira, ¿sabes qué es lo más lindo todavía? Que me dice: "¿Quieres rezar el rosario?". Y terminamos rezando el rosario con ella. Gaby, En pero es que estoy impactada, o sea, porque no había escuchado una historia donde podías ver con tanta claridad la mano de Jesús, o sea, dándote el dinero, la mano de Jesús dándote la sandalia, la mano de Jesús acompañándote en cada cosa. Y qué bonito como Él permitía, o sea, permitía que pasaran cosas porque en ese momento era donde Él iba a intervenir para que tuvieras con toda claridad su mano. Ujú. Qué belleza, Gaby. Y saber que era él. O sea, al final y al cabo era él el que estaba, porque él conocía mi corazón. Claro, Él sabía que yo quería, o que yo podía, o yo pensaba que podía. Y era claro, al llevarme al extremo de decirme: cuando tú veas claro, que en tus posibilidades ya no puedes, me vas a creer que soy yo". O sea, como que déjame consentirte a ti, claro. Y y y especialmente en el y corazón y femenino. y qué bonito, porque es una historia personalísima contigo, porque fue así y de esa manera como él sanó tu herida, Correcto. que no es la misma herida que tu compañera, que la otra señora, o sea, fue Mm, así. Fue porque tú eres una mujer que, tengo entendido, eres muy proveedora, tomas el control de todo, siempre has sido como la líder de tu familia, ¿me entiendes? Necesitabas, no, soy yo, no eres tú. correcto. Qué Sí, increíble. Y mira en qué, o sea, en el dinero, en el trabajo, en el estatus migratorio, o sea, no en cualquier cosa. correcto. Y que en cierta manera, en ese momento él me estaba diciendo, es que ahí es donde tú crees encontrar tu valor. Es que él Exacto. conocía mi corazón perfecto, y eso es lo que a mí me sorprende del camino, que ese camino es personalizado. O sea, yo te puedo contar mi historia con el camino, pero después te voy a o sea, te puedo contar muchas historias de personas que hemos llevado al camino, que tienen su historia con Dios, que Él proveyó la necesidad que ellos o ellas necesitaban. O sea, Entonces, tú piensas que el camino es o sea, has sido testigo de que el camino ha sido realmente una estrategia, no quiero usar la palabra estrategia, pero un camino de Dios para la sanación de las personas. totalmente. Yo creo que es una aventura que Dios quiere que experimentemos para poder alejarnos del ruido que nos está distrayendo para llegar al corazón. Mm, Al vemos algunos que estábamos tan en el mundo, y ojo que yo era en ese momento líder de grupo de jóvenes y todo, pero estaba muy distraída. mm. Entonces, Jesús me dijo: "No, no, antes de todo esto, antes de reafirmar tu propósito, antes de introducirte teología del cuerpo, antes de introducirte sanación de heridas, antes de todo esto, quiero sanar tu corazón, pero para esto tengo que sacarte de donde tú estás". ¿Y tú antes de irte, tú estabas consciente de esas heridas que estaban controlando tu vida? No. No consciente. O sea, allá empezaban a estar moviendo mi corazón, pero no era consciente. O sea, no te puedo decir, ya sabía yo que por ahí. De hecho, mi proceso de sanación empieza en el camino, específicamente en un momento donde yo
literal me da tendonitis porque estaba caminando mal y, yo, o sea, me quiebro totalmente y ahí es donde Dios me muestra tal cual mi corazón herido, Mm, como mujer, específicamente en mi feminidad. mm. Y es donde empiezo a escuchar más de la teología del cuerpo a los 2 3 días, donde él me Allá en el enseña camino. sí, ujú, O sea, tú escuchaste teología del cuerpo en el camino. ujú. Wow, Más Gaby. conscientemente, sí, porque fue Wow. cuando tuve una conversación con una chica de España y empieza a hablar de esto, y esto resuena mucho, y fue después de haber tocado ese rock bottom, ese día donde yo me quiebro completamente. Y entonces empiezo a escuchar un poquito, empiezo a escuchar que pues mi valor no va ligado a lo que yo hago, sino a quién soy. Yo digo, pero ¿cómo así? O sea, y uy, se empiezan o sea, como a, ¿cómo te digo? Hasta se me fue el nombre, pero hasta cosas que yo nunca pensé que me dolían o que yo Se había hecho. empezaron a revelar, a develar Exacto, cosas. perfecto, sí, exacto. Wow. Entonces, Gaby, y ahorita, por ejemplo, ¿y si tú recomiendas que siempre debemos ir solo o no? O aunque vayamos en comunidad, siempre vamos a tener esos momentos para tener nuestros procesos personales. mira, esto depende de con quién tú vayas. Yo sí recomiendo que sí debe de haber un acompañamiento si así lo deseas, pero pero siempre fomento y siempre digo que es importante los tiempos a solas. ¿Por qué? Porque si no, si el camino igual va a encontrar una manera, Jesús va a encontrar una manera en el camino de llegar al corazón y de hacer un cambio. O sea, de todas las personas que hemos llevado, yo te puedo decir que todas dicen es que tengo un antes y un después del camino de Santiago. Entonces, siempre Dios va a poder llegar a ese punto. Sin embargo, creo que de nuevo la disposición de nuestro corazón ayuda o va a hacer que nos tardemos un poquito más en llegar a esa herida o a ese momento que Dios quiere dejarnos saber. Y cuando Entonces, tú dices a esas mm, personas que hemos llevado, cuéntanos de cómo tú llevas personas al camino. Si alguien que está escuchando este video siente esa curiosidad, esa necesidad, ¿cómo tú ayudarías, cómo me ayudarías a mí a ir al camino, por ejemplo? bueno, mira, entonces, como mencionaste, tenemos una empresa que se llama The Peregrino Way, Ok. em, que nace, pues obviamente, de haber hecho el Camino de Santiago. No solo yo, sino que también mi socio, Ricardo, él hace su camino y él tiene su propio testimonio con el camino. Y entonces empezamos a sentir el llamado de poder darle esta oportunidad a más personas. Mm, Entonces se crea The Peregrino Way, em, y empezamos a llevar a personas al Camino de Santiago. Esto lo hacemos ok, en grupos, generalmente lo hacemos cada 2 veces al año, en ok. junio y en octubre. De hecho, un grupo ahorita se va, el 3 de octubre. Entonces, ¿Y tú los acompañas o no? he acompañado un grupo, el resto generalmente o va Ricardo o si algo voy yo, pero Ok. dependiendo del grupo es quien acompaña y o vamos los 2 y va, por lo general, o tratamos de que vaya un sacerdote también. Ay, qué bueno, Gaby, qué bueno. Y esto qué incluye, o sea, ustedes asesoran en cuanto a la ruta, o sea, tienen una sola ruta establecida, una salida, unos kilómetros por día, o cada quien dentro del camino puede hacer su propio camino, o sea, su propio plan. Mira, en este caso, creo que en mi opinión es como lo mejor de los 2 mundos. Nosotros nos encargamos de la logística como tal,
O sea, nosotros sí les vamos a decir, el primer día van a caminar X cantidad de kilómetros, el segundo también, ya los hostales están reservados, pagados, y ya solo les toca al peregrino ir caminando y pues teniendo ese encuentro con Dios y esa aventura con Dios. Y al final llegamos al pueblo y pues tenemos nuestra misa o vamos a tener tiempo de oración. A veces nos exponen el Santísimo, pues para entregarle todas esas necesidades que nos ha ido revelando durante el día. Entonces, básicamente nosotros nos encargamos de toda la logística, desde el recogerlos en el aeropuerto hasta pues llevarlos al pueblito donde vamos a empezar, ya sea en Sarria o ya sea en Tui, si se hace el camino portugués, dependiendo de qué camino es el que se inscriban, ahí es donde se empieza y pues ya se les da un acompañamiento incluso en el caminar del día a día, pero cada uno va a su paso. O sea, hay algunos que caminan más rápido, que pues llegarán en 1 hora, 2 horas, eh, pero no, ni 1 hora, 2 horas, unas 3, 4 horas siendo realísticas, y otros que nos podrá tomar 5, 6, 7 horas en llegar. Okey. Otras personas que pues deciden tomar taxi, entonces también lo pueden hacer, eh, pero pues ya eso ya es algo personal. Y después nosotros tratamos que todos nuestros caminos terminen en Fátima, para Mm, que llevemos como ese corazón ya un poquito más, eh, abierto y, pues, más consciente de nuestras heridas, de lo que encontramos en ese camino, se lo podamos llegar a poner al pie de nuestra madre. qué Entonces, belleza. generalmente, Y bueno, y si hay generalmente una persona, Gaby, que quiere hacer el camino, porque, bueno, está en un proceso de búsqueda, de encuentro en su vida y no es católico, igual pudiese contactarte e ir con ustedes sin ningún problema. sin ningún problema. Es más, a mí una de las cosas que más me interesó o en cierta manera me choqueó del camino es que yo pensé que la mayoría de personas que hacían el camino eran católicas Ujú. y la ¿No? mayoría de personas con las que yo caminé en el momento pues que yo lo hice eran ateas. Imagínate, Gaby, Ujú, cuántas historias de conversión, me imagino, ¿no? ujú. Qué belleza. De hecho, esta chica que te digo que de las sandalias, ella era atea y nunca había rezado el rosario. Cuando le dan las sandalias, ella por primera vez reza el rosario. Gaby, qué espectáculo. Gaby, y parejas, ¿cómo lo viven las parejas? ¿También es, o sea, es bonito ir en pareja o es preferible ir solo? Mira, yo creo que es importantísimo hacer el camino en pareja. Ah, imagínate. Camino el camino de verdad te hace bajar cualquier máscara que Mm, tú tengas. Y qué mejor manera poder conocer a la otra persona y amar a la otra persona desde su realidad y no desde lo que yo creo conocer o de lo que él me está eh, enseñando. O sea, de verdad es una oportunidad para amar a la otra persona desde sus... vulnerabilidad. Qué belleza, sí, Gaby. Entonces, Y es y co muy y dónde está nuestro amor en el cansancio? ¿Dónde está nuestro amor en el agobio? ¿Dónde está nuestro amor en cómo nos apoyamos, cómo nos donamos en un o sea, qué mejor oportunidad que en un camino, ¿verdad? correcto. ¿Y cómo reaccionamos? Exacto. Especialmente como pareja, y mira, yo sí creo, que es importante incluso cuando están comprometidos y todo, vayan al camino. O sea, de verdad, vas a Si conocer regresan con las todito. mismas intenciones de casarse, okey, vamos bien. Exacto, sí, sí, ¿por qué no? Claro, qué bueno. Gaby, ¿y cuál es la diferencia entre el camino portugués y el camino francés? O sea, las diferencias en cuanto a distancia, ¿cuál es más bonito? Si es una primera vez, si hay uno que es mejor por ser primera vez o no. Ujú.
Mira, yo creo que es como también la vida, ¿no? Eh, Cada uno es especial. Yo Okey, creo que eh, el que más, la mayor perdón, la mayoría de personas escogen es el francés, que empiezas desde Sarria. okey, Eh, y es como que el que tú vas a tener más experiencia de conocer gente de todo el mundo. okey, Ahora, están todos los otros que no son tan concurridos, pero son muy bonitos. O sea, el del norte es súper fuerte. Entonces, tal vez ese es necesario para ciertas personas que de verdad físicamente necesitan mm, un challenge mayor. De mm, estas es el portugués. El portugués tiene unas vistas espectaculares y dicen que mm, una comida espectacular. Yo no he hecho sí, ese todavía, pero dicen que es espectacular. mm, Entonces, es importante como que ir viendo que el camino en sí se va a adaptar a tus necesidades. okey, Entonces, pero si es que quieren hacer el más recurrido, sería el de Sarria. Todos los caminos usted hay que caminar 200 kilómetros para poder, obtener la Compostela, que es al llegar a Santiago, a la catedral, ellos, te dan una Compostela, o sea, te dan un como pergamino que dicen mm, ella o él caminaron 200 mm. kilómetros y lo lograron, o sea, es súper especial también. Qué belleza. No, y además que yo tenía 15 años, creo 14 años, y conocí Santiago de Compostela y fuimos hasta Portugal, fuimos a varios pueblitos y me pareció de las cosas más lindas. Galicia es una belleza como tal. Entonces, qué bonito. Gaby, ¿y cuánto tiempo me dijiste que sale uno en junio y uno en octubre? Ujú. ¿Cuánto tiempo antes debería la persona ponerse en contacto con ustedes para formar parte de uno de estos grupos? Pues lo más pronto posible, porque sí es importante que estos grupos son pequeños, o sea, generalmente son de 12 personas, por Ah, la okey, naturaleza del viaje y la peregrinación. Entonces, sí es importante que nos contacten lo más pronto posible. Si están interesados, les podemos dar la fecha de el siguiente camino, o sea, dependiendo de cuándo nos contacten. okey, okey. Y si porque, ajá, nosotros estamos en Estados Unidos, pero si hay personas de Latinoamérica, Suramérica o de Europa y quieren hacerlo con ustedes, ¿igual lo pueden hacer? Y claro que sí, porque en sí la peregrinación empieza en España. O sea, Okey, nosotros no proveemos el servicio del avión como tal, sino okey, simplemente el servicio de empezando desde España o de Portugal, dependiendo del mm. camino al que se registre. Pero entonces Gaby, podemos ser de todas partes. okey. ¿Y las edades, hay una edad mínima, una edad máxima o? Sería de 18 a 60 años si están en buena condición para caminar, o sea, teniendo en cuenta Okey, que hay un riesgo del estar caminando tanto, es importante ver el el tema de la condición física si hay mayor edad. Y el tema de mm, 18 años es porque no nos podemos llevar a menores. Entonces, ujú. dependiendo si va una familia y tiene una hija o un hijo de 17 años, pues está súper bien, Okey, pero y media vez vayan los papás con ellos, exacto. O sea, si es menor de edad, puede ir con su papá. correcto. Okey, y hay en el camino, ¿hay como, módulos de médicos o algo así? O sea, ¿hay como ambulatorios médicos o algo así en caso de alguna emergencia? ¿O o solamente los? Básicamente, recuerda como en el camino vas en medio del bosque a veces, o sea, sí hay caminos, marcados, pero, pues, a veces estás pasando por medio del bosque y todo eso. Entonces, en caso de una emergencia, por lo general, los peregrinos ya tienen a un número donde llamar, Okey, para que se les asista, o bien entre los peregrinos se ayudan. O sea, es muy interesante ver cómo el sentido de comunidad está muy presente en el camino. okey. Entonces, ya para concluir, los que hacen, bien sea por Portugal o por Francia, los que ustedes hacen son de 2 semanas, ¿o hacen también el de 30 días? Generalmente no, nosotros solo hacemos de 10 días.
por lo general de 10 10 a 11 días. días, exacto. Y básicamente, no hacemos el de 30 porque ese, por lo general, la gente que ya va, sí tiene que tener cierta flexibilidad en caso que se lastime el tobillo o el pie y Ujú. tenga que quedarse 2 3 días descansando. Entonces, nosotros solo, damos los paquetes de 2 semanas, de sí, 10 de 10 a 14 días. Okey. Y si alguien que quiere salir de aquí de Estados Unidos, ¿se puede ir con ustedes desde Estados Unidos Sí, asumiendo el sí, costo de los pasajes y todo, se puede ir con ustedes? correcto. Okey, perfecto. Y el tema del clima en junio o en octubre, claro, junio es un poquito más caliente, ¿verdad? Y octubre un Sí, poquito más frío. sí. Por el equipaje, ¿hay Mira, algún cambio en cuanto al peso del equipaje? Según, claro, la ropa que llevamos, ¿no? correcto. Por lo general, nosotros les vamos a dar una lista de cosas que deberían de llevar. Okey. Entonces, el clima en junio sí es más, caluroso, em, y el clima en octubre tiende a ser más templado, pero corre un poquito más de riesgo en el área de lluvia. Mm, En junio, agosto son las etapas, digo, los meses de más demanda para el camino, porque generalmente son cuando van los profesores, los chicos que tienen mm, vacaciones, o sea, es mucha gente en junio. Entonces, la experiencia también es diferente porque contactas con gente de todo el mundo. mm. Entonces, no solo es el clima, sino también la cantidad de gente que va. Okey, Ujú. perfecto. Ay, Gaby, bueno, eso está en el wishlist, hay que empezar ¿cómo se llama? A ahorrar y a ponerlo como una meta, porque la verdad que, es una belleza, es una experiencia que me encantaría vivir y que Ujú. todo el que tenga la posibilidad de hacerlo, qué mayor invitación. Invítalos tú, Gaby. Mira, yo creo que así rapidito quisiera cerrar con esa invitación, pero también que si ese deseo todavía creen que haya limitación y que digan, no, es que yo no podría por esto, por esto, por esto, no limiten a Dios. Mm, Tal cual, si ustedes empiezan a tener movimiento en el corazón que les gustaría una aventura con Él y pueden ir al camino, no lo limiten. Para terminar parte de mi testimonio, regreso a Guate después de hacer el camino y, sin hacer la historia larga, cuando vengo de regreso, recibo una llamada y me contactan para contratarme en una empresa. La empresa se llama St. James, que es Santiago, claro, Santiago. y me dan la residencia permanente. Ay, Gaby, Entonces, Gaby. no limiten a Dios. De los mejores regalos de mi vida es haberle dicho sí a la aventura de dejarme consentir y sanar por Él. Entonces, si está en su corazón, no lo limiten, que Él tiene un plan perfecto. Gaby, gracias, gracias por regalarnos este testimonio tan guau. De verdad que Jesús se votó contigo. Se Ahí votó como lo quiere hacer con contigo. todos ustedes. Como claro, claro, como él siempre está en la búsqueda de conquistarnos, de consentirnos, de amarnos y de entender que, o sea, que qué bonito es tener un papá tan bueno, tan complaciente, tan amigo, tan consentidor y justo, para cerrar esto, hace 2 días estaba pensando que a mí me encanta escribir, porque tengo mucho tiempo que no escribo. Pero años, que yo creo que desde que soy mamá no he tenido el tiempo de sentarme a escribir. Y justo me contactó una página que a mí me encanta, de teología del cuerpo, de Instagram, y me dice el sacerdote, me encantaría que formaras parte del grupo de escritores. Y yo, Jesús, pero, o sea, qué consentida me tienes. O sea, de verdad, Él es el único que conoce los anhelos de nuestros corazones, es el único. Y el único, no solamente que los conoce, sino el único capaz de complacer esos anhelos.
Amén. Entonces, de verdad, gracias Gaby, porque mi intención con esta entrevista era conocer y saber más del camino, pero definitivamente, más que el camino, me voy conociendo más a Jesús. Y te lo agradezco de todo corazón, de verdad. Yo voy a dejar aquí abajo em, la, tus coordenadas. No sé si tienes página web, me la mandas para colocarla y tu cuenta de Instagram para que las personas que se quieran contactar con ustedes y que estén interesadas en el camino, pues qué mejor que ir con personas que ya tienen la experticia. Por ejemplo, yo no sé ni cómo hacer una mochila. Entonces es bueno ir con personas, ¿verdad? Que te puedan ayudar y asesorar. Yo también me llevaría planchas de pelo. Ay, mi Gaby, gracias Gaby, que Dios te bendiga. Qué regalo eres Gracias, en mi vida. igualmente. De verdad te mando Cada, un abrazote. cada día eres un regalo más y más grande. Cada día Dios te pone un lazo más grande. Aline, igual, igual, de verdad que muchísimas gracias y ya, o sea, quiero escuchar todas las historias de amor que Dios tiene para cada uno de los que quiera hacer el camino, de verdad. Amén. Y una va a ser la mía. Amén, así va a ser. Amén. Esa yo la camino contigo. Sí. Cuando me dijiste que nunca has hecho el portugués, lo Ujú, pensé. Dije, bueno, capaz que lo hacemos juntas. me parece, En me nombre de parece. Dios. Bueno, mi Gaby, gracias, un beso y bueno, esperamos que todas esas personas tengan la oportunidad. Si está el deseo en su corazón, ya saben que no hay imposible si así Dios lo quiere para ustedes. Te Amén. mando un abrazo, Gaby. Bye. Igual. Bye.